Muy buenas noches, estimados compatriotas. Los saludo afectuosamente. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento. Y este video lo hago para hacer algunos comentarios alrededor del fallecimiento ocurrido el día de hoy del licenciado Miguel Barbosa, gobernador hasta hoy del estado de Puebla. Ojalá este acontecimiento haga reflexionar a todos los políticos y a todos los gobernantes, tanto a nivel federal como estatal y municipal, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo y del poder judicial, a todos los servidores públicos de los organismos descentralizados, etcétera, etcétera, y que se den cuenta que su paso por la tierra es temporal y es transitorio. Y que se percaten de que cuando uno fallece, de que cuando uno deja esta vida, se va uno absolutamente sin nada, totalmente sin nada. Ni siquiera nuestro cuerpo nos lo llevamos, ya que este fue el vestido que utilizamos en esta vida, y una vez que fallecemos, ese cuerpo o se deposita en la tierra o se crema, pero ni siquiera eso nos llevamos, menos nuestra ropa, menos las riquezas, menos las propiedades. No nos llevamos el poder terrenal que pudimos haber tenido, solamente parte se va nuestro espíritu. Por eso es importante que todos los seres humanos, pero especialmente los políticos, no únicamente de nuestro país, sino de todo el mundo, ojalá entendieran que en esta vida debemos acumular solo lo que nos vamos a llevar cuando partamos, cuando fallezcamos. Las virtudes, las cualidades que desarrollamos, todo aquello que hicimos por los demás, para ayudar a los demás. Que las cosas materiales no son lo más importante, porque todo lo material, todo se queda en la tierra, no nos lo llevamos con nosotros. Hoy todas esas casas que Miguel Barbosa compró con dinero, que robó a los mexicanos, todas esas casas ahí están, se quedan. Él no se lleva absolutamente nada más que sus acciones, las cuales desafortunadamente fueron en perjuicio de todos los mexicanos. En este libro que yo escribí en noviembre del 2016, que se llama La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco, luego ponemos una leyenda que dice: un retrato hablado de los actores de nuestra realidad fiscal, contribuyentes, contadores, abogados, legisladores, entre ellos diputados y senadores, autoridades fiscales y tribunales, y de su director, el gran capital mundial. En este libro yo le dediqué algunas palabras, algunas citas a Miguel Barbosa, que hoy quiero compartir con ustedes. En El Economista del 5 de septiembre de 2016, página 49, se publicó el artículo de Ana Langner titulado "PRD propondrá punto de acuerdo",
reunión de Trump y EPN, Enrique Peña Nieto, un agravio, que consignó que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, PRD, presentará punto de acuerdo para que el Senado de la República emita una posición institucional sobre la reunión de Enrique Peña Nieto y el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump, informó el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, agregando que a unos días de haberse llevado a cabo la reunión, Barbosa aseguró que el encuentro entre el presidente Peña Nieto y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos provocó en el sentimiento nacional un efecto de traición a la patria, y concluyendo que Barbosa expuso que la reunión entre ambos actores políticos es un hecho político que involucra al Estado mexicano, que repercute en contra de la nación mexicana. Escribimos nosotros: es cierto lo que dice Miguel Barbosa Huerta, con la aclaración de que Enrique Peña Nieto no es el único que traiciona a la patria, no es el único que agravia a la nación o pueblo mexicano y cuyos actos repercuten en contra del pueblo mexicano, ya que tales conductas reprobables y vergonzosas las realizan día a día casi todos los servidores públicos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y de los gobiernos federal, estatal y municipal, quienes en su quehacer cotidiano traicionan a la patria y agravian a la nación o pueblo mexicano, y sus actos cotidianos repercuten en contra de los mexicanos integrantes de la nación mexicana. Narramos algunas ilegalidades en que incurren los diputados, los senadores, entre ellos Miguel Barbosa, el Poder Judicial de la Federación, los ministros de la Corte, y después de esa narrativa nosotros expresamos lo siguiente: lo grave es que ilegalidades e inconstitucionalidades similares a la que ahora se analiza existen por centenas en toda nuestra legislación fiscal aprobada por diputados y senadores, y en infinidad de tesis y jurisprudencias sustentadas por el Poder Judicial de la Federación, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando claro que no solo Enrique Peña Nieto es un traidor a la patria, sino también los diputados, los senadores, entre ellos en ese entonces Miguel Barbosa, jueces, magistrados y ministros que cotidianamente traicionan a los mexicanos al realizar actos que agravian y repercuten en contra de los mexicanos integrantes del soberano pueblo mexicano, quien les paga su sueldo a todos esos servidores públicos, nuestros empleados, incluidos el presidente de la República y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del cual proviene su poder público, el cual se instituye para beneficio del propio pueblo mexicano. Por eso, cuando el senador Miguel Barbosa Huerta sugiere que Enrique Peña Nieto es un traidor a la patria, porque sus actos agravian y repercuten en contra de los mexicanos, en realidad Miguel Barbosa está escupiendo al cielo, porque también Miguel Barbosa Huerta, junto con los demás senadores y diputados que aprobaron las reformas estructurales, han traicionado y siguen traicionando a los mexicanos, y sus actos agravian y repercuten en contra de todos los mexicanos, citando a manera de ejemplo el alza en el precio de las gasolinas, no obstante la reforma energética aprobada por el Senado de la República, del cual Miguel Barbosa Huerta es integrante, por lo que no es correcto que este último sujeto se dé baños de pureza cuando los senadores y los diputados, traicionando a los mexicanos, han aprobado y siguen aprobando infinidad de leyes perjudiciales en su contra,
en todas las ramas del derecho y en todos los ámbitos de la vida nacional. En El Economista del 14 de septiembre de 2016, página 45, se publicó el artículo de Rolando Ramos titulado "Los senadores etiquetan 2.919 millones a ese concepto. En San Lázaro destinan 4.886 millones de pesos en sueldos", que consignó lo siguiente, y nos vamos únicamente a un rengloncito que dice: "Por lo que toca a los senadores, su dieta anual para el año entrante, para el 2017, ascenderá a 2.735.095 pesos". Nosotros comentamos porque es un gasto multimillonario el que se consigna en los presupuestos cada año para que los diputados y los senadores lo despilfarren en perjuicio de los mexicanos. ¡Qué dispendio, qué derroche! ¿Cómo irresponsablemente se tira el agua por la coladera? No cabe duda de que nos gobiernan los ignorantes, la escoria de la sociedad, lo peor de lo peor. Supuestamente, cada diputado recibirá en 2017 una percepción bruta anual de 1.942.911 pesos y cada senador una percepción bruta anual de 2.735.095 pesos. Oigan, como decimos al principio, supuestamente, porque cada diputado y senador reciben cantidades muy superiores a estas que oficialmente se les asignan. Sin embargo, esas cifras, ya de por sí inmensas, no justifican ni explican el elevadísimo nivel de vida que llevan los diputados y senadores. Suponemos, hablando de Miguel Barbosa Huerta, suponemos que el senador Miguel Barbosa Huerta, al recibir en 2017 una percepción bruta anual de 2.735.095 pesos, estará recibiendo los ingresos anuales mayores de toda su vida como político y legislador. Es decir, en los años previos, anualmente ha recibido ingresos anuales en cifras inferiores, porque nunca antes del 2017 Miguel Barbosa Huerta ocupó un cargo de mayor relevancia que le hubiera permitido tener mayores ingresos. 2017 iba a ser el año en que más ingresos anuales oficiales iba a tener al año. Con esos ingresos anuales que recibirá en 2017, en total 2.735.095 pesos, difícilmente Miguel podría comprar algún inmueble y no podría ahorrar dinero, ya que dicha cifra de 2.735.095 pesos le durará lo que al triste la alegría, pues fácilmente se consumirá cubriendo sus gastos y su elevado nivel de vida. Si los ingresos que obtendrá en 2017 no le alcanzan para adquirir o construir algún inmueble, los ingresos obtenidos en 2016 y en los años anteriores, que necesariamente fueron inferiores a los que se recibirá en 2017, tampoco le permitieron legítimamente, legalmente, adquirir o construir bienes inmuebles en el pasado. Y si legalmente no pudo adquirir o construir algún inmueble, Miguel vive en casa rentada. Ahora bien, si en los años previos sí ha podido adquirir, construir o remodelar bienes inmuebles, que sí lo había hecho, ¿qué dinero utilizó para ello? Utilizó recursos de procedencia ilícita, que puede justificar con sus ingresos oficiales provenientes del Senado de la República o de sus cargos públicos previamente ocupados, o utilizó recursos de procedencia ilícita que no justifica con sus ingresos oficiales provenientes del Senado de la República y de sus otros cargos públicos que haya ocupado. Miguel Barbosa,
¿Ha incurrido en probable lavado de dinero? Un senador lavando dinero. Parece descabellado, pero no. Precisamente por indicaciones del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, cuya función es fijar estándares y promover la implementación efectiva a nivel mundial de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero. Por indicaciones del GAFI, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha elaborado una lista de los cargos públicos que serán considerados para definir a las personas políticamente expuestas nacionales, entendiendo por tales a aquellas personas que por su cargo público tienen un alto riesgo de incurrir en lavado de dinero, mayor al resto de personas como tú y como yo, en cuyo apartado Poder Legislativo Federal incluye precisamente a los senadores de la República y a los diputados federales, servidores públicos que de acuerdo al GAFI, al Grupo de Acción Financiera Internacional, tienen altas probabilidades de incurrir en lavado de dinero, máxime la exagerada corrupción imperante en todo nuestro gobierno, incluido el Poder Legislativo Federal, situación deplorable que es conocida a nivel mundial. La recomendación número 12 del GAFI indica en su parte conducente que las personas expuestas políticamente, domésticas, nacionales, son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes internamente, como por ejemplo los jefes de Estado o de gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel, militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios de partidos políticos importantes y desde luego diputados y senadores, entre ellos Miguel Barbosa. Hacemos una descripción de las cantidades millonarias, multimillonarias, de miles de millones de pesos que se asignaban en este caso en el 2017 al Senado y a la Cámara de Diputados, que se les entregan sin controles, motivo por el cual esas cantidades multimillonarias fácilmente son o pueden servir para corrupción, para llegar a manos de diputados y senadores por debajo del agua, sin que estos tengan que declarar o pagar impuestos por esos ingresos. Después de hacer toda esta narrativa, nosotros decimos, con base en lo expresado en párrafos anteriores, ya empieza a tener lógica y sentido el elevado nivel de vida que se dan los senadores de la República, muy por encima del que deberían tener si realmente se ajustaran a las percepciones brutas anuales que supuestamente perciben como la prevista para 2017, en teoría en cifra de 2.735.000 pesos. Precisamente tenemos aquí en una nota en donde dice, por ejemplo, 13 de diciembre de 2022 de Aristegui, Barbosa confirma que compró una de las muchas casas de Miguel de la Madrid por 10 millones de pesos. El 4 de abril de 2019 salió lo siguiente: Miguel Barbosa, candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, asegura que la casa que fue de Miguel de la Madrid le costó 10 millones de pesos. Si en 2017 todo su sueldo fue de 2.700.000 pesos, ladrón de sacó los 10 millones para pagar la casa de Miguel de la Madrid Hurtado. En Tehuacán, Puebla, yo soy tehuacanero, él es de un pueblito ahí cercano a Tehuacán, Puebla, aunque estudió en Tehuacán, Puebla, ¿verdad? Él compró la casa que en su momento construyó un expresidente municipal de Tehuacán. Esa casa la compró Miguel Barbosa, y el precio no fue en centavos.
Aparte de que una vez que compró esa propiedad, la remodeló totalmente para que él pudiera moverse dentro de la casa, porque él ya tenía problemas derivados de la diabetes. Entonces tuvo que hacer muchos ajustes para que él pudiera moverse dentro de esa casa que compró y remodeló en Tehuacán. Desde luego, pues, el sueldo de 2.700.000 pesos, que es demasiado para un senador, para lo que hacen los senadores, es un sueldo enorme, brutal, ¿verdad? Pero ese sueldo enorme no es nada comparado con lo que los diputados y senadores realmente obtienen en la práctica, gracias a la corrupción con la que se manejan los presupuestos que cada año se asignan a diputados y senadores. Entonces, pues, yo siempre he dicho, no se puede ser virgen si trabajas en un burdel. No puedes ser decente si trabajas en el gobierno. Nótese, digo aquí, bueno, es intrascendente que legalmente se disponga que la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías que se efectúen, entre otros, al Poder Legislativo Federal, ya que es de todo sabido que entre gitanos no se leen la mano y que perro no come perro. Máxime que desafortunadamente no ha perdido actualidad la frase que reza que la corrupción somos todos, citando como ejemplo de lo anterior la supuesta investigación que realizó Virgilio Andrade Martínez en su carácter de secretario de la Función Pública, en cuyas conclusiones exoneró de posibles conflictos de interés a Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado y Luis Videgaray Caso, resultado absurdo que no tiene credibilidad ni sustento alguno. Nótese cómo el presupuesto asignado a las cámaras de diputados y de senadores siempre ha estado estructurado de tal manera que permita que los diputados y los senadores fácilmente puedan recibir y reciban por debajo del agua cantidades exorbitantes de dinero, muy por encima de las que oficialmente se les asignan como percepciones brutas anuales, lo anterior permitido y propiciado por el gran capital mundial a fin de comprar y acallar su conciencia, y de que como consecuencia de ello los diputados y senadores aprueben todas las leyes que se sometan a su consideración sin leerlas ni entenderlas, todas ellas contrarias al bien y prosperidad de los mexicanos. Situación que permanece intacta en el actual sexenio, en donde si siempre hemos tenido legisladores ignorantes, bueno, los que hoy fungen como diputados y senadores, su ignorancia no tiene límites, obviamente sus valores son sumamente pobres y la corrupción es realmente escandalosa. Por eso, sin ningún rubor, se atreven a aprobar leyes kilométricas que ni leen, ¿verdad? Sin cambiarle una coma, para que puedan ellos seguir ascendiendo dentro de la estructura de la 4T. Bien, estimados amigos, eso fue lo que nosotros dijimos en 2016 de Miguel Barbosa, y hoy lo suscribo otra vez. No me arrepiento ni me retracto de nada de lo que dijimos en ese momento. Bien, estimados amigos, ¿de qué sirve que Dios nos dio a los mexicanos la dicha de nacer y crecer en un verdadero paraíso terrenal, seguramente el territorio más rico de todo el mundo? No hay otro país tan rico como México, y eso lo demuestro con un solo detalle. En todos los países, gracias al delito de lavado de dinero, han privado de su patrimonio
a todos los nacionales de todos los países. En Alemania, en Francia, en Japón, en todos lados, ya han podido privar de su patrimonio a todos los nacionales de esos países. En México apenas están empezando a trabajar para, por un lado, gracias a los delitos fiscales de defraudación fiscal y equiparables, y por otro lado, gracias al lavado de dinero, privar a los millones de mexicanos que son millonarios de todas sus propiedades. No hay en todo el mundo un país en el que haya tantos millones de mexicanos millonarios, porque ningún otro país tiene las riquezas naturales y la abundancia que tiene el suelo mexicano. Por eso en Qatar, los contingentes más grandes de fanáticos son los de los fanáticos mexicanos. Nuestra selección, pura vergüenza, no sirve para nada. Pero no importa, los mexicanos millonarios están en las gradas disfrutando del mundial más que ningún otro contingente, ¿verdad? Porque en México Dios nos bendijo con riquezas y abundancia que, si fuéramos manejados decentemente, gobernados decentemente, todos tendríamos un nivel de vida decoroso. Pero como desafortunadamente nos gobierna la escoria de la humanidad, la escoria de la sociedad, nos gobierna gente ignorante, ambiciosa, fácilmente manipulable por el gran capital mundial, que permitiéndoles meter mano en el presupuesto, robar y tener una vida económica de lujos, de placeres, gracias a la corrupción con que ejercen sus cargos, ¿verdad? A cambio de ello, todos nuestros gobernantes, todos, poder legislativo, ejecutivo y judicial, poder legislativo, ejecutivo y judicial, a nivel federal, estatal y municipal, todos están trabajando en equipo para que establezcan leyes que en el breve lapso a todos los mexicanos nos priven de nuestro patrimonio, negocios y dinero, de nuestro patrimonio, sobre todo negocios y dinero. Si está claro, en China no hay tantos millones de chinos millonarios. No hay. En Francia menos. En Dinamarca menos. En ningún lado hay el número millonario de mexicanos millonarios como hay en nuestro país, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué tenemos a 70 millones o más viviendo en la pobreza y en la pobreza extrema? Por todos nuestros políticos, todos nuestros gobernantes, que son gente deshonesta, que se sirven del gobierno, del puesto que tienen para enriquecerse, y que el gran capital mundial les permite ese robo a cambio de que en todo el gobierno se tomen medidas en contra de los mexicanos. Ojalá todos los servidores públicos del país entiendan lo que hoy está viviendo Miguel Barbosa. Que cuando parten de este mundo, parten únicamente con su espíritu y con sus acciones. Aquí se quedan las mansiones, los autos de lujo, las cuentas bancarias, todo se queda aquí. Y ellos, de pronto, se encuentran en espíritu y con toda esa carga que les ocasiona el daño que hicieron a millones de mexicanos,
su destino espiritual no es muy envidiable. Es cierto que Dios es un Dios de amor. Es cierto que Miguel Barbosa es hijo de Dios, que Dios lo ama, pero también es cierto que Dios pone reglas y que las reglas se tienen que cumplir. Dios no es un blandengue que con tantito que le lloremos ya nos quita las consecuencias de nuestros actos. Voy a poner un ejemplo. Si yo, por andar de atrabancado, por andar corriendo, de pronto, al bajar las escaleras, piso mal y me voy abajo a las escaleras y como consecuencia de eso me fracturo el cuerpo, me rompo la cabeza, quedo en pésimas condiciones, ¿sí? Y yo, después de ese evento, ya que estoy en tratamiento, le pido a Dios que me quite todo ese sufrimiento, que yo ya quiero estar otra vez bien. Dios me ama, ¿verdad? Pero Él no va, como por arte de magia, a quitarme todas las fracturas y que de pronto me acosté en la noche y me desperté en la mañana y ya todo sano. No. Ese error que yo cometí al bajar con mi imprudencia las escaleras, yo tendré que pagar las consecuencias. Y a lo mejor mi tratamiento durará 10 meses, 12 meses, y a lo mejor después de los 12 meses, ¿verdad? Quedo sin movimiento de la cintura hacia abajo por los golpes que me di en la columna, no sabemos. Pero una cosa es que Dios nos ame, y otra cosa es que Dios viole sus propias reglas y nos quite las consecuencias a las que nos hemos hecho acreedores por nuestros errores imprudenciales, como el que menciono de bajar sin cuidado una escalera, o las consecuencias de nuestras malas acciones que afectan a los demás. ¿Sí? Miguel Barbosa es hijo de Dios. Dios lo ama, pero lo que ha hecho en esta tierra, lastimando con su proceder en todos los cargos públicos a millones de mexicanos que hoy estamos en el mundo, pero también a millones de mexicanos que en los próximos años nacerán, porque las medidas de nuestro gobierno, los efectos negativos de las medidas equivocadas de nuestro gobierno no se quedan en el presente, se prolongan en el tiempo. Todo eso, Miguel Barbosa, como también Miguel de la Madrid lo está pagando sin duda alguna, ¿verdad? Tendrán ellos que pagar las consecuencias en la vida espiritual que hoy está iniciando Miguel Barbosa, que hoy está iniciando. Y ese mismo destino lo van a sufrir López Obrador, Monreal, Noroña, Enrique Peña Nieto, Salinas de Gortari, Osorio Chong, Beatriz Paredes, todos aquellos políticos de todos los partidos que han trabajado irresponsablemente en perjuicio de los mexicanos, anteponiendo a los intereses legítimos de los mexicanos sus ambiciones personales. Bien, estimados amigos, en lo personal debemos todos tratar de vivir nuestra vida sirviendo a los demás, no sirviéndonos de los demás. En lo personal, si no cumplimos con estas reglas, obviamente también el día que fallezcamos tendremos consecuencias. Pero las consecuencias que pagaremos no son tan graves, porque como particular lastimamos a unas cuantas personas. A lo mejor a unas decenas o hasta centenas de personas. Pero como presidente de la República, secretario de Estado, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernador del Estado y todos los demás cargos,
las malas acciones afectan a millones de mexicanos y afectan a generaciones futuras. Consecuentemente, las consecuencias que tendrán que vivir y que hoy está empezando a vivir Miguel Barbosa son sumamente graves. Probablemente en estos días haya homenajes públicos del sector público a Miguel Barbosa. Ya veremos su ataúd lleno de flores, llenos de reconocimientos. Lo llevarán aquí, lo llevarán allá para que todo el mundo se despida de él. Y mientras su cuerpo está siendo aquí agasajado, despidiéndolo con todos los honores, sabrá Dios qué aprietos está viviendo en este momento Miguel Barbosa cuando está enfrentándose, cuando está en presencia de nuestro Creador. Bien, estimados amigos, ojalá nuestros políticos reflexionen, por un lado, para que no se hagan acreedores a un destino espiritual verdaderamente tormentoso, y para que los mexicanos tengamos condiciones reales de, en los próximos años, llevar una existencia digna de seres humanos. Muy buenas noches, estimados compatriotas. Dios los bendiga, Dios nos proteja.